Me llamo Luisa, tengo 32 años y trabajo como terapeuta de trauma en la Ciudad de México. Hace 7 años, en la noche de mi 25º cumpleaños, mi vida cambió para siempre. Mi padrastro, Francisco, Paco, un hombre que había aterrorizado a nuestra familia durante más de una década, irrumpió en mi apartamento en un arrebato de furia ebria. Mientras me dislocaba el hombro y yo caía al suelo, mi madre se quedó allí, simplemente observando. Antes de compartir cómo esa noche horrible transformó mi vida, díganme desde dónde están viendo, y por favor, suscríbanse si quieren escuchar más historias sobre cómo superar la adversidad. Mi infancia fue relativamente pacífica hasta que cumplí 8 años. Fue entonces cuando mi padre biológico murió de un cáncer de pulmón agresivo, dejándonos a mi madre, Diana, y a mí navegando la vida sin él. Durante 4 años, fuimos solo nosotras dos en nuestra pequeña casa en Naucalpan, a las afueras de la Ciudad de México. Mamá tenía 2 trabajos para mantenernos a flote financieramente. Pero a pesar de su agotamiento, siempre encontraba tiempo para mí. Teníamos noches de cine todos los viernes, horneábamos galletas los fines de semana y nunca se perdió un solo evento escolar. Esos años fueron desafiantes, pero nuestro vínculo se fortaleció a través de las dificultades. Todo cambió cuando cumplí 12 años. Mamá conoció a Paco en el banco donde había comenzado a trabajar recientemente como cajera. Él era el gerente de la sucursal, un hombre aparentemente respetable con un trabajo estable y estabilidad financiera. Todavía recuerdo la primera vez que lo trajo a casa a cenar. Llegó con un ramo de flores para mamá y un libro de astronomía para mí, habiendo oído de mamá que me fascinaban las estrellas. Paco era encantador, atento y parecía genuinamente interesado en conocerme. Al principio, dudé, todavía extrañando a mi papá, pero Paco nunca presionó. Se tomó las cosas con calma, a menudo incluyéndome en sus salidas al zoológico o al museo. Después de 6 meses de noviazgo, Paco le propuso matrimonio y se casaron cuando yo tenía 13 años. La boda fue pequeña pero elegante, justo como mamá quería. Paco tenía dinero, mucho más del que estábamos acostumbradas, y nos mudó a su espaciosa casa estilo colonial en una colonia de lujo. Tuve mi propia habitación con una computadora y una estantería nuevas. Durante los primeros meses, todo parecía perfecto. Los cambios fueron sutiles al principio. Paco insistió en administrar todas las finanzas, convenciendo a mamá de cerrar su cuenta bancaria personal y fusionar todo con la suya. Tenía explicaciones lógicas para todo, era más eficiente, ahorrarían en comisiones, ahora eran una familia. Mamá aceptó, quizás con demasiada facilidad, desesperada por creer que había encontrado seguridad de nuevo. Luego, Paco comenzó a tener opiniones sobre las amigas de mamá. Karen era demasiado chismosa. Susan era una mala influencia con su charla sobre el divorcio. Jennifer gastaba demasiado frívolamente y animaría a mamá a hacer lo mismo. Una por una, el círculo social de mamá se redujo a medida que dejaba de contactarlas para evitar los comentarios de desaprobación de Paco. Las llamadas telefónicas se hicieron menos frecuentes y las visitas casi inexistentes. Noté que mamá también cambiaba. La mujer que una vez cantaba mientras cocinaba ahora se movía en silencio por la cocina. Consultaba con Paco antes de hacer cualquier compra, incluso las pequeñas. Su vibrante guardarropa dio paso a ropa más conservadora que Paco consideraba apropiada. Dejó de usar el lápiz labial rojo brillante que siempre le había encantado. La primera vez que vi la ira de Paco, yo tenía 14 años. Mamá había comprado un vestido sin consultarle primero. No era caro, solo un simple vestido de verano para una comida del personal, pero Paco explotó. No la golpeó, no esa vez, pero arrojó su plato de la cena contra la pared, haciéndolo añicos y dejando que la salsa de espagueti goteara por nuestro papel tapiz color crema como si fuera sangre. La llamó irresponsable, financieramente imprudente e ingrata. Mamá se disculpó repetidamente, devolvió el vestido al día siguiente y nunca más volvió a comprar sola. Para cuando empecé la preparatoria, había desarrollado estrategias para minimizar el contacto con Paco. Me uní a todos los talleres extraescolares posibles, estudiaba en la biblioteca y pasaba los fines de semana en casa de mis amigas. Cuando estaba en casa, me quedaba en mi habitación, con la puerta cerrada, saliendo solo cuando era necesario. Paco nunca me prohibió explícitamente estas actividades, probablemente porque prefería tenerme fuera de su camino.
Mi relación con mamá se deterioró durante esos años. Le guardaba rencor por cambiar, por elegir a Paco por encima de nuestra relación que una vez fue tan cercana. Cuando intentaba hablar con ella sobre el comportamiento controlador de Paco, desestimaba mis preocupaciones. No entiendes las relaciones de adultos, decía. Paco nos cuida. Tenemos suerte de tenerlo. Finalmente, dejé de intentar comunicarme con ella. Vivíamos en la misma casa, pero existíamos en mundos separados. En mi segundo año de preparatoria, entré y vi a mamá cubriéndose un moretón en la mejilla con maquillaje. Afirmó que se había chocado con una puerta en la oscuridad, pero sus ojos no se encontraban con los míos en el espejo. Ese fue el momento en que supe con certeza que Paco había pasado del abuso emocional al físico. Le rogué que lo dejara. Se negó, insistiendo en que solo fue un error de una vez, que Paco había estado estresado por el trabajo. Yo sabía que no era así. Pero a los 16 años, me sentía impotente para ayudar a alguien que no se ayudaría a sí misma. Los 2 años siguientes fueron una cuidadosa danza de evasión y planificación. Mantuve calificaciones perfectas, sabiendo que la educación era mi boleto de salida. Investigué universidades lejos de casa, solicité todas las becas disponibles y trabajé a tiempo parcial en una librería local para ahorrar dinero. Paco parecía complacido con mi éxito académico, viéndolo como un reflejo de su buena crianza, y en gran medida me dejó en paz. Mamá se volvió cada vez más retraída, una sombra de la mujer que una vez había sido mi mejor amiga y mi más feroz protectora. Cuando llegó mi carta de aceptación de la UNAM, junto con una beca sustancial, sentí que por fin podía respirar. Paco fue sorprendentemente comprensivo, probablemente porque mis logros se reflejaban bien en la comunidad y quizás porque estaba ansioso por tenerme fuera de casa. Mamá parecía dividida entre el orgullo y el miedo. La noche antes de irme a la universidad, vino a mi habitación después de que Paco se durmiera. Estoy orgullosa de ti, susurró, sentándose en el borde de mi cama como solía hacer cuando yo era pequeña. Vas a hacer cosas increíbles. Había algo en su voz, una mezcla de tristeza y anhelo, que me partió el corazón. Ven conmigo, dije impulsivamente. Podríamos conseguir un apartamento juntas. Podrías encontrar un trabajo en la Ciudad de México. Ella negó con la cabeza, esa familiar mirada de resignación posándose en sus facciones. Esta es mi vida ahora, Luisa, pero no tiene por qué ser la tuya. Prométeme que construirás una buena vida, pase lo que pase. A la mañana siguiente, Paco nos llevó a Ciudad Universitaria en un tenso silencio. Ayudó a subir mis cajas al dormitorio, interpretando perfectamente el papel de padrastro devoto frente a mi compañera de cuarto y sus padres. Cuando llegó el momento de irse, mamá me abrazó con fuerza, susurrando, te amo en mi oído. Paco me dio una palmada torpe en el hombro y un cheque por 10,000 pesos para emergencias. Nunca lo cobré. Mi primer semestre en la universidad fue como salir de una cueva oscura a la luz del sol. Hice amigos que no sabían nada de mi vida familiar, me uní a grupos de estudio e incluso probé para el equipo de debate. Mi compañera de cuarto, Sofía, estudiaba periodismo y me presentó a su ecléctico grupo de amigos. Por primera vez en años, me sentí normal, libre de la tensión constante de vivir con Paco. Declaré psicología como mi carrera durante el segundo año, impulsada por la necesidad de entender lo que le había pasado a mi familia. ¿Por qué mamá se quedó con Paco? ¿Por qué Paco necesitaba controlar y herir a otros? ¿Podría haber hecho algo diferente? Mis profesores notaron mi intensidad, mi desesperada necesidad de respuestas. La profesora Sara Lavín se interesó particularmente en mi progreso académico. Especialista en trauma y violencia doméstica, se convirtió en mi mentora y, finalmente, en una amiga. Durante las horas de oficina un día, finalmente me abrí sobre mi situación familiar. En lugar de piedad, me ofreció comprensión y consejos prácticos. Me recomendó libros, me conectó con grupos de apoyo para hijos adultos de hogares abusivos y me animó a considerar la terapia. Los patrones con los que crecemos nos moldean, explicó, pero no tienen por qué definirnos. Entenderlos es el primer paso para liberarse. La comunicación con mamá se volvió cada vez más difícil durante esos años. Nuestras llamadas telefónicas eran breves y superficiales, siempre cuando Paco estaba en el trabajo.
Nunca compartió nada significativo sobre su vida, desviando mis preguntas con vagas seguridades de que todo estaba bien. Volví a casa para las vacaciones durante mi primer año, pero el ambiente era tan sofocante que encontré excusas para quedarme en la ciudad durante la mayoría de los descansos posteriores. Mamá me visitaba ocasionalmente, siempre sola, siempre mirando por encima del hombro como si Paco pudiera materializarse detrás de ella. Para mantenerme, trabajé en la biblioteca de la universidad 20 horas a la semana. El ambiente tranquilo y organizado era relajante, y mi supervisor era flexible con mi horario de clases. Estaba decidida a ser financieramente independiente, negándome a depender de ningún dinero conectado con Paco. Vivía frugalmente, compraba en tiendas de segunda mano y aprendí a cocinar comidas baratas y saludables en la cocina del dormitorio. Durante mi tercer año, conocí a Enrique en mi clase de psicopatología. Estaba estudiando para convertirse en trabajador social clínico, apasionado por ayudar a jóvenes en riesgo. A diferencia de los pocos chicos con los que había salido casualmente antes, Enrique era paciente y perceptivo. Se daba cuenta cuando ciertos temas me incomodaban y nunca presionaba por más de lo que yo estaba dispuesta a compartir. Gradualmente, le conté sobre mi familia, probando sus reacciones con pequeñas revelaciones antes de confiarle la historia completa. Tu mamá necesita ayuda, dijo después de escuchar su situación. Pero tú también. Tener un padre en una relación abusiva te afecta a ti también, incluso a distancia. Con el aliento de Enrique, comencé a ver a una terapeuta a través del centro de consejería de la universidad. ¿La doctora? Melissa me ayudó a procesar mis complicados sentimientos de amor, ira y culpa con respecto a mi madre y mi miedo y resentimiento hacia Paco. Lentamente, comencé a entender que no podía salvar a mamá si ella no estaba lista para irse. Pero podía construir mi propia vida saludable. Me gradué con honores, con la profesora Lavín escribiendo cartas de recomendación elogiosas para programas de posgrado. Mamá asistió a mi ceremonia de graduación, sentada sola en la audiencia mientras Paco alegaba una emergencia de trabajo. Parecía mayor de sus 47 años. Su cabello castaño, una vez vibrante, ahora estaba veteado de gris, su postura ligeramente encorvada como si se preparara perpetuamente para un impacto. Fuimos a cenar después, solo nosotras dos, en un pequeño restaurante italiano cerca del campus. Siempre supe que harías algo especial, dijo, sonriendo genuinamente por primera vez en años. Tu padre habría estado tan orgulloso. Le tomé la mano sobre la mesa. Me quedo en la Ciudad de México. Encontré un apartamento y un trabajo en un centro de salud mental comunitario. Podrías visitarme cuando quieras. Quédate todo el tiempo que quieras. Apretó mi mano, luego la retiró para juguetear con su servilleta. Lo intentaré. Las cosas están ocupadas con el horario de trabajo de Paco y la casa. Su voz se apagó, y supe que tenía miedo de hacer promesas que no podría cumplir. Nos despedimos con abrazos apretados y planes tentativos para que me visitara ese verano. Mientras veía su taxi alejarse, me pregunté si alguna vez recuperaría a mi verdadera madre. Después de la graduación, me instalé en mi apartamento de una habitación en un edificio antiguo y bien conservado en Coyoacán, a un corto viaje en metro del centro de la ciudad. El alquiler estiraba mi presupuesto al máximo, pero tener mi propio espacio seguro valía cada centavo. Mi trabajo en el Centro de Salud Mental Comunitario, Renacer, era de nivel inicial, asistiendo a terapeutas licenciados con su papeleo y ocasionalmente participando en sesiones de terapia grupal. El pago era modesto, pero la experiencia era invaluable, especialmente cuando se combinaba con los cursos de posgrado a tiempo parcial que estaba tomando en psicología clínica. 6 meses después de comenzar mi nueva vida, recibí un mensaje inesperado de Enrique. Habíamos roto amistosamente antes de la graduación, ambos enfocados en nuestras carreras e inseguros sobre mantener una relación a larga distancia, ya que él había aceptado un puesto en Monterrey. Su mensaje era simple: se mudaba de regreso a la Ciudad de México por una nueva oportunidad laboral y se preguntaba si me gustaría tomar un café y ponernos al día. Nuestro café de reencuentro se convirtió en cena, que evolucionó a citas regulares. Enrique había madurado durante nuestro tiempo separados, más seguro de sus habilidades y más claro sobre sus metas. Ahora trabajaba para una organización sin fines de lucro que brindaba servicios de consejería a familias de bajos ingresos, particularmente a las afectadas por la adicción.
Volvimos a nuestra relación con una facilidad sorprendente, ambos más conscientes de nosotros mismos y mejores comunicadores que en la universidad. Una noche, durante una videollamada con mamá, noté un moretón amarillento desvaneciéndose alrededor de su ojo derecho. Cuando le pregunté al respecto, ajustó nerviosamente su cámara web y afirmó que se había tropezado en las escaleras mientras llevaba la ropa sucia. La explicación podría haber sido plausible si no fuera por la forma en que sus ojos se movían, probablemente comprobando si Paco estaba al alcance del oído. Mamá, dije suavemente, sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Si algo está pasando, puedo ayudar. Todo está bien, cariño, insistió, poniendo una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Cómo va tu nuevo proyecto en el trabajo? El cambio abrupto de tema era típico, pero decidí no presionar. En cambio, comencé a llamar con más frecuencia a diferentes horas del día, con la esperanza de encontrarla cuando se sintiera más segura para hablar. También me hice amiga de Catalina, una colega que se especializaba en casos de violencia doméstica. Sin romper la confidencialidad sobre mamá, le hice preguntas generales sobre cómo escala el abuso y qué recursos estaban disponibles para las víctimas. El momento más peligroso es cuando intentan irse, explicó Catalina durante un almuerzo. Es cuando se amenaza el control, y los abusadores a menudo escalan para evitar perder a su víctima. Cualquier plan de escape debe priorizar la seguridad por encima de todo. Comencé a investigar refugios de violencia doméstica en el área de mis padres, guardando números de teléfono y direcciones en un documento protegido con contraseña en mi computadora. Investigué opciones legales, órdenes de alejamiento y grupos de apoyo, todo mientras sabía que nada de eso ayudaría a menos que mamá estuviera dispuesta a dar ese primer y aterrador paso. 3 meses antes de mi 25º cumpleaños, mamá llamó mientras yo cenaba con Enrique en mi apartamento. Su voz temblaba, apenas audible. Encontró el folleto, susurró. ¿Qué folleto?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Para el centro de mujeres. El que me enviaste. Revisó mi bolso. Estaba llorando ahora, tratando de mantenerse en silencio. Dice que soy una ingrata, que estoy planeando dejarlo después de todo lo que ha hecho por mí. Rompió mi teléfono. Estoy usando el teléfono fijo del vecino mientras él está fuera. Mi corazón se aceleró. Mamá, escúchame. Prepara una bolsa pequeña. Solo lo esencial. Te llamaré un Uber a la central de autobuses. Puedes venir a quedarte conmigo. Lo resolveremos todo una vez que estés a salvo. No puedo simplemente irme, protestó débilmente. La casa, mi trabajo. ¿Qué pensaría la gente? Nada de eso importa si no estás a salvo, insistí. Por favor, mamá. Tengo miedo de lo que podría hacer. Hubo una larga pausa. Quizás tengas razón, dijo finalmente. Déjame pensarlo. Te llamaré mañana cuando él esté en el trabajo. Enrique, que había estado escuchando mi parte de la conversación, parecía preocupado. ¿Crees que está en peligro inmediato? Deberíamos llamar a la policía local para una verificación de bienestar. No lo sé, admití. Paco es cuidadoso. Nunca ha hecho nada que pudiera llevarlo a la cárcel. Si llamamos a la policía y no pasa nada, podría empeorar las cosas para ella. Nos quedamos despiertos hasta tarde discutiendo opciones, con Enrique ayudándome a refinar un plan de seguridad para mamá. Apenas dormí, esperando su llamada al día siguiente. Cuando finalmente llegó, mi corazón se hundió con sus primeras palabras. Todo está bien ahora, dijo, su voz anormalmente brillante. Paco y yo tuvimos una buena charla. Explicó que solo estaba preocupado de que yo estuviera siendo influenciada por gente negativa. Vamos a empezar terapia de pareja. Podía oír la mentira en cada sílaba, podía imaginar a Paco de pie junto a ella, monitoreando cada palabra. Mamá, ¿estás segura? ¿Sabes que puedes decirme sí? Absolutamente segura, interrumpió. Oh, Paco quiere saludar. Antes de que pudiera protestar, su voz llegó a través del altavoz, suave y controlada como siempre. Luisa, qué gusto saber que te has mantenido en contacto con tu madre. Espero que no le estés llenando la cabeza de tonterías sobre nuestra relación.
Solo quiero que esté segura y feliz, respondí con cuidado. Ella es ambas cosas conmigo, dijo, una sutil amenaza subyacente a su tono agradable. Quizás deberías concentrarte en tu propia vida en lugar de intentar interferir en la nuestra. La familia es sagrada, Luisa. Recuérdalo. La llamada terminó abruptamente. Frenética de preocupación, contacté al departamento de policía local y expliqué la situación. El oficial fue comprensivo, pero explicó que sin evidencia de un crimen o testimonio directo de mi madre, había poco que pudieran hacer. Si ella llama y dice que está en peligro, responderemos de inmediato, me aseguró. Pero no podemos forzar la ayuda en alguien que no la está pidiendo. Frustrada y asustada, intenté llamar a mamá repetidamente durante las siguientes semanas, pero siempre me salía el buzón de voz. Los pocos mensajes de texto que recibí estaban claramente redactados bajo la supervisión de Paco, actualizaciones genéricas sobre proyectos de jardinería y eventos comunitarios. A medida que se acercaba mi cumpleaños, el nudo de ansiedad en mi estómago se apretaba más. Algo se sentía mal, profundamente mal, pero yo era impotente para arreglarlo desde cientos de kilómetros de distancia. Mi 25º cumpleaños cayó en un viernes a finales de octubre. El aire se había vuelto fresco, con las hojas crujiendo bajo los pies mientras caminaba a casa desde el metro después del trabajo. En circunstancias normales, podría haber planeado una celebración con amigos o una cena romántica con Enrique. En cambio, había acordado que me llevara a salir la noche siguiente, ya que él tenía una emergencia ineludible con un cliente ese viernes por la noche. Te lo compensaré mañana, prometió, besándome de despedida esa mañana. Tendremos la mejor celebración de cumpleaños tardía de la historia. Mis colegas me habían sorprendido con pastelitos y una pequeña tarjeta de regalo en el almuerzo. Y durante todo el día, los deseos de cumpleaños llegaron a través de texto y redes sociales. Intenté llamar a mamá varias veces, pero como era de esperar, no hubo respuesta. Dejé un mensaje de voz alegre, sin mencionar la tensión de nuestra última conversación, simplemente diciendo que la amaba y que esperaba saber de ella pronto. Mi apartamento me recibió con una comodidad familiar esa noche. Ubicado en el tercer piso de un edificio antiguo bien mantenido, contaba con techos altos, pisos de madera y grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. La seguridad era decente, con una entrada principal que requería una llave electrónica y cerraduras sólidas en las puertas de los apartamentos individuales. Había hecho mío el espacio con muebles de segunda mano, plantas y artículos de psicología enmarcados que encontraba particularmente inspiradores. Era pequeño pero se sentía seguro, un santuario del caos de mi infancia. Me di el gusto de pedir comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito, abrí una botella de vino y me acomodé en el sofá con una novela que había estado queriendo leer. Alrededor de las 9, Enrique llamó para desearme feliz cumpleaños de nuevo y prometió que la celebración de mañana valdría la pena la espera. A las 11, me había puesto el pijama y me estaba quedando dormida, la novela abandonada en mi mesita de noche. Los golpes en mi puerta me despertaron de un salto. Desorientada, busqué a tientas mi teléfono para ver la hora, 12:17 de la noche. Los golpes continuaron, volviéndose más insistentes, intercalados ahora con una voz que reconocí con una claridad horrible. «Abre esta puerta, Luisa». La voz de Paco, arrastrada pero inconfundible. «Sé que estás ahí dentro». Con el corazón acelerado, me acerqué sigilosamente a la puerta y miré por la mirilla. Paco estaba en el pasillo, con el rostro enrojecido por la ira, el alcohol o ambos. Detrás de él, parcialmente oculta, estaba mi madre, su expresión una máscara de terror. Paco golpeó de nuevo, la puerta temblando en su marco. «¿Qué haces aquí?», grité a través de la puerta, tratando de mantener la voz firme mientras escribía frenéticamente un mensaje de texto a Enrique con una mano. «Es pasada la medianoche». «Vinimos a desearte feliz cumpleaños», respondió Paco con un grotesco intento de jovialidad. «Abre, Luisa. No seas grosera con tus padres». «Por favor, vete», dije, más fuerte ahora. «Llamaré a la policía si no te vas». Fue entonces cuando algo en Paco se quebró. «Pequeña __, ingrata», rugió, lanzando su cuerpo contra la puerta con tal fuerza que la madera se astilló alrededor de la cerradura. 2 patadas más potentes, y la puerta cedió por completo, con Paco tropezando dentro de mi apartamento con una rabia asesina en los ojos.
Retrocedí, con el teléfono en la mano. Estoy llamando al 911, advertí, con los dedos ya marcando. Paco se abalanzó hacia adelante con una velocidad sorprendente para un hombre de su tamaño. Me quitó el teléfono de la mano de un golpe, enviándolo a deslizarse por el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, sus dedos se enredaron en mi cabello, tirando de mí hacia adelante con tal violencia que el dolor explotó en mi cuero cabelludo. Su otra mano formó un puño que conectó con mi pómulo, enviando estrellas a través de mi visión. Paco, para. La voz de mi madre, delgada y aterrorizada desde la puerta. Por favor, la estás lastimando. La ignoró, arrastrándome por el cabello a través de la sala de estar y estrellándome contra la pared. Mi cabeza golpeó contra el yeso, dejándome aturdida momentáneamente. Intenté defenderme, arañando su cara, pateando sus espinillas, pero Paco me superaba en peso por al menos 45 kilos. Mamá, ayúdame, grité, haciendo contacto visual con ella por encima del hombro de Paco. Ella permanecía congelada en la puerta, con las manos cubriendo su boca, los ojos abiertos de horror, pero su cuerpo inmóvil. Por favor, mamá. Paco me hizo girar, agarró mi brazo derecho y lo torció detrás de mi espalda, empujando hacia arriba con una fuerza salvaje. Hubo un chasquido espantoso cuando mi hombro se dislocó, un dolor tan intenso que mi visión se convirtió en un túnel de puntos de luz en un mar de oscuridad. Grité, el sonido primitivo y agonizante. Esto es lo que pasa cuando intentas destruir una familia, siseó Paco en mi oído, su aliento caliente y apestando a whisky. Esto es lo que te mereces. Me estrelló contra la pared de nuevo, mi hombro ya herido recibiendo la peor parte del impacto. El dolor era cegador, nauseabundo. Sentí que algo se rompía en mi caja torácica cuando me golpeó de nuevo, esta vez en el costado. Otro golpe alcanzó mi sien, enviándome a caer al suelo. A través de mis ojos hinchados, vi mi teléfono a solo pulgadas de mi mano izquierda extendida. Con mis últimas fuerzas, me lancé hacia él, mis dedos encontrando el botón de esos de emergencia que había programado. 3 presiones rápidas enviaron mi ubicación a los servicios de emergencia. El pie de Paco conectó con mis costillas de nuevo, y me acurruqué en una bola protectora, saboreando la sangre, sintiendo que la conciencia se desvanecía. Lo último que recuerdo antes de que la oscuridad me reclamara fue el rostro de mi madre, con lágrimas corriendo por sus mejillas, su boca formando palabras que ya no podía oír. A lo lejos, las sirenas aullaban, cada vez más fuertes, luego se desvanecían mientras caía en la inconsciencia. El pitido constante de un monitor cardíaco me sacó de la oscuridad. Sentía los párpados increíblemente pesados, pero logré abrirlos para ver un techo blanco borroso y luces fluorescentes. El dolor irradiaba de todas partes, particularmente de mi hombro derecho y mi caja torácica. Una cálida presión en mi mano izquierda llamó mi atención, y giré ligeramente la cabeza para ver a Enrique sentado junto a la cama del hospital, sus dedos entrelazados con los míos, su cabeza inclinada en lo que parecía ser una oración o agotamiento. Enrique, intenté decir, pero salió como un graznido. Su cabeza se levantó de golpe, el alivio inundando sus cansados rasgos. Luisa, susurró, acercándose. Gracias a Dios. Déjame llamar a la enfermera. Presionó un botón, y momentos después una enfermera entró apresuradamente, seguida por un médico con una bata blanca. Revisaron mis signos vitales, me hicieron preguntas para evaluar mi estado mental y me explicaron mis lesiones. Tienes un hombro derecho dislocado, que redujimos mientras estabas inconsciente, explicó el médico. 2 costillas fracturadas en tu lado derecho, contusiones faciales y una conmoción cerebral leve. Tuviste suerte de que la policía llegara cuando lo hizo. ¿Recuerdas lo que pasó? Los recuerdos volvieron en una claridad horrible, Paco derribando mi puerta, el primer golpe, mi madre observando, el chasquido espantoso de mi hombro. Asentí lentamente, haciendo una mueca por el dolor que el movimiento causaba. Paco, logré decir. Mi padrastro. Me atacó. Mi madre también estaba allí. Están. Tu padrastro está detenido, dijo Enrique, su voz tensa por una ira contenida. La policía lo arrestó en la escena. Tu madre está en la sala de espera. Ha estado aquí toda la noche pero tenía miedo de entrar. Poco después llegó una oficial de policía, una mujer con ojos amables y un cuaderno.
Se presentó como la oficial Rivera y explicó que necesitaba mi declaración mientras los eventos aún estaban frescos en mi mente. Con Enrique sosteniendo mi mano como apoyo, relaté todo, desde los golpes de medianoche en mi puerta hasta perder la conciencia mientras se acercaban las sirenas. Tenemos a tu padrastro detenido por cargos de allanamiento de morada, asalto y lesiones, confirmó la oficial Rivera. Tu llamada de emergencia grabó partes del ataque, y la evidencia de entrada forzada es clara. Tus lesiones y el informe médico respaldarán el caso. La pregunta ahora es si quieres presentar la denuncia. Sí, dije sin dudar. Quiero que sea procesado con todo el peso de la ley. La oficial Rivera asintió. Bien. Con demasiada frecuencia en casos de violencia familiar, las víctimas tienen miedo de seguir adelante. Habrá papeleo que firmar cuando te sientas mejor. También tendremos que hablar sobre una orden de restricción. Después de que se fue, Enrique llenó los vacíos en mi memoria. Había recibido mi mensaje de texto parcial y llamó él mismo a la policía cuando no respondía a sus frenéticas llamadas. Llegó a mi apartamento poco después de la ambulancia, encontrando la puerta destrozada y sangre en la pared de la sala. La policía tenía a Paco esposado en una patrulla y estaba tratando de calmar a mi madre histérica. Ha estado hecha un desastre, dijo Enrique suavemente, alternando entre llorar y cerrarse por completo. Rindió una declaración ante el Ministerio Público que confirma todo lo que dijiste. Creo que está en shock. Todavía estaba procesando esta información cuando un suave golpe sonó en la puerta. Mi madre estaba allí, pareciendo más pequeña de lo que recordaba, su rostro pálido y demacrado, ojeras oscuras bajo ojos hinchados. ¿Puedo entrar?, preguntó vacilante. Enrique me miró interrogante y yo asentí. Apretó mi mano y luego se levantó. Iré a por un café y les daré un poco de privacidad. Mientras la puerta se cerraba detrás de él, mamá se acercó a la cama lentamente, como si temiera que la echara. Cuando vio mi rostro de cerca, los moretones ahora volviéndose morados, se cubrió la boca con la mano, nuevas lágrimas cayendo por sus mejillas. Lo siento mucho, susurró, su voz quebrándose. Luisa, lo siento tanto, tanto. Parte de mí quería darle la espalda, rechazar su disculpa por ser demasiado poco, demasiado tarde. Pero la parte más grande vio lo que me había perdido durante nuestras videollamadas, la mirada atormentada en sus ojos, el ligero temblor en sus manos, la forma en que se sobresaltaba con los movimientos bruscos. Signos clásicos de trauma que me habían enseñado a reconocer en otros pero que de alguna manera había pasado por alto en mi propia madre. Siéntate, mamá, dije, señalando la silla que Enrique había dejado vacía. Se sentó en el borde, retorciendo nerviosamente las manos en su regazo. Nunca pensé que te haría daño, dijo. Amenazó con hacerlo tantas veces, pero pensé que solo eran palabras. Pensé que si me quedaba con él, si hacía todo lo que él quería, te dejaría en paz. ¿Cuánto tiempo te ha estado haciendo daño?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Desde aproximadamente un año después de que nos casamos, admitió. Comenzó con empujones, agarrando demasiado fuerte, luego bofetadas por las que se disculpaba inmediatamente. Prometía no volver a hacerlo. Para cuando se puso muy mal, ya estaba atrapada. Él controlaba todo nuestro dinero, me aisló de mis amigos, me convenció de que no valía nada y que tenía suerte de tenerlo. Tomó un aliento entrecortado. Amenazó con matarte si alguna vez lo dejaba. Dijo que te encontraría sin importar a dónde fueras. Le creí, Luisa. Me quedé para protegerte, pero al final, fallé de todos modos. La lógica retorcida de las víctimas de abuso, algo que había estudiado pero nunca había entendido completamente hasta ese momento. Mi madre había soportado años de tormento, creyendo que era la única forma de mantenerme a salvo, mientras yo le guardaba rencor por no irse. ¿Qué le hizo venir a por mí ahora?, pregunté. Tu tarjeta de cumpleaños, respondió. Enviaste una tarjeta con una nota diciendo que mi puerta siempre estaba abierta para mí. Paco la encontró y se enfureció. Había estado bebiendo toda la noche, poniéndose cada vez más furioso. Seguía diciendo que estabas tratando de alejarme, de destruir nuestro matrimonio. Me obligó a subir al coche, dijo que iba a darte una lección. Se derrumbó por completo entonces, sollozando entre sus manos. Debería haberlo detenido.
Debería haber hecho algo. Cuando empezó a pegarte, me quedé paralizada. Nunca me he odiado más que en ese momento. Una enfermera entró para revisar mis niveles de dolor y administrar medicamentos. Para cuando se fue, mi madre se había compuesto un poco, aunque sus ojos permanecían enrojecidos y atormentados. El Ministerio Público quiere saber si voy a presentar cargos, le dije. Lo haré. Él pertenece a la cárcel, mamá. Ella asintió lentamente. Lo sé. Ya les dije que testificaré contra él. Ya no tengo miedo, Luisa. Tuve que verlo hacerte daño para entender finalmente que no se protege a nadie permaneciendo en silencio. Mi colega Catalina llegó esa tarde, habiéndose enterado del asalto por Enrique. Trajo recursos tanto para mamá como para mí, información sobre servicios para víctimas, opciones de terapia, grupos de apoyo. Más importante aún, nos conectó con Jessica, una abogada especializada en casos de violencia doméstica. Jessica me visitó en el hospital al día siguiente, explicando el proceso legal que nos esperaba. A Paco se le ha negado la fianza debido a la gravedad del ataque y el riesgo de fuga, nos informó. La fiscalía lo está acusando de múltiples delitos graves. Con tu testimonio y el de tu madre, además de la evidencia física, tenemos un caso sólido. Mamá se quedó en un hotel cerca del hospital, visitándome a diario mientras me recuperaba. Hablamos más abiertamente que en años, conversaciones dolorosas sobre el pasado y tentativas sobre el futuro. Aceptó ver a un terapeuta especializado en abuso doméstico, el primer paso en un largo proceso de sanación para ambas. Después de 5 días, me dieron de alta con el brazo en cabestrillo, recetas para el manejo del dolor y citas para el seguimiento. Enrique insistió en que me quedara en su apartamento hasta que el mío fuera reparado y asegurado con mejores cerraduras. Mamá también vino, ocupando la habitación de invitados de Enrique mientras yo tomaba su cama, y él dormía en el sofá a pesar de mis protestas. En esas primeras semanas de recuperación, mientras mi cuerpo sanaba lentamente y el caso legal contra Paco tomaba forma, mamá y yo comenzamos el delicado proceso de reconstruir nuestra relación. Hubo momentos de tensión, de resentimiento no dicho que salía a la superficie, pero también momentos de conexión inesperada. Ahora éramos 2 supervivientes, unidas por un trauma compartido pero también por la posibilidad de liberarnos de la sombra de Paco. 3 meses después del ataque, estaba de pie fuera del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Mi mano apretaba fuertemente la de Enrique. Mi hombro se había curado lo suficiente como para no necesitar el cabestrillo, aunque ciertos movimientos todavía causaban dolor. El fisioterapeuta dijo que podría tener siempre alguna limitación en esa articulación, un recordatorio permanente de esa noche. El tribunal era imponente con sus columnas de cantera y amplios escalones, diseñado para intimidar con su grandeza. Dentro, los pulidos pisos de mármol resonaban con pasos apresurados, conversaciones susurradas y la ocasional voz autoritaria llamando un número de caso o un nombre. El aire olía a cera para muebles y a ansiedad. Jessica nos encontró en el vestíbulo, profesional en un traje sastre azul marino, su portafolio abultado de documentos. ¿Estás lista?, preguntó, sus ojos evaluando mi estado emocional. Asentí, ajustando el cuello de mi propio traje, elegido cuidadosamente para proyectar fuerza y credibilidad. Tan lista como puedo estarlo. Mamá se unió a nosotros momentos después, habiendo llegado por separado desde el refugio de violencia doméstica donde se había estado quedando. Las semanas de seguridad y apoyo habían comenzado a transformarla. Se mantenía más erguida, hacía contacto visual con más consistencia y hablaba con mayor confianza. El refugio la había conectado con asesoramiento laboral y la había ayudado a iniciar el proceso de divorcio. Paco ya está dentro con su abogado, nos informó Jessica. Recuerden lo que practicamos. Respondan las preguntas directamente. No dejen que los provoquen respuestas emocionales. Tenemos los hechos y la evidencia de nuestro lado. La sala del tribunal se silenció cuando entramos, todos los ojos se volvieron para evaluarnos. Paco estaba sentado en la mesa de la defensa, impecablemente vestido con un traje caro, su cabello canoso perfectamente peinado. Parecía más un director de empresa que un hombre acusado de asalto violento. A su lado se sentaba su abogado, Tomás Villarreal, conocido por representar a clientes adinerados y asegurar resultados favorables a través de tácticas agresivas.
Los ojos de Paco se encontraron con los míos brevemente, un destello de desprecio cruzando sus rasgos antes de que se recompusiera. Me negué a apartar la mirada, sosteniendo su mirada hasta que se giró para susurrar algo a su abogado. Esa pequeña victoria me estabilizó mientras tomábamos asiento detrás de la mesa de la fiscalía. El proceso comenzó con las declaraciones de apertura. La fiscal, María Delgado, describió el caso de manera clara y contundente, detallando el allanamiento, el asalto y mis lesiones. Destacó el historial de comportamiento controlador de Paco y la naturaleza premeditada del ataque. La apertura de Villarreal pintó un cuadro muy diferente, Paco como un padrastro preocupado por mi influencia en mi madre, que había ido a tener una conversación que se intensificó cuando yo supuestamente me puse histérica y lo ataqué, obligándolo a defenderse. La invención era tan escandalosa que tuve que agarrarme al banco para no objetar. Intentarán torcerlo todo, susurró Jessica. Deja que la evidencia hable por sí misma. Cuando me llamaron a testificar, caminé hacia el estrado con calma deliberada, juré decir la verdad y me enfrenté a la sala. Durante casi 2 horas, respondí a las preguntas de la fiscal, describiendo mi infancia después de que Paco entrara en nuestras vidas, el control creciente, el aislamiento de mi madre y, finalmente, con un detalle insoportable, los eventos de esa noche de octubre. ¿Y en algún momento, preguntó Delgado, atacó o amenazó al señor García, asumiendo un apellido común para Paco, antes de que él derribara su puerta? No, declaré firmemente. Ni siquiera abrí la puerta. Le pedí que se fuera y le dije que llamaría a la policía si no lo hacía. El contrainterrogatorio de Villarreal fue exactamente como Jessica me había preparado, agresivo, manipulador, diseñado para provocar respuestas emocionales que pudieran hacerme parecer inestable. No es cierto, señorita Morales, asumiendo un apellido común para Luisa, que ha estado tratando de separar a su madre de su padrastro durante años, exigió. He estado tratando de ayudar a mi madre a escapar de una relación abusiva, corregí con calma. Y envió materiales sobre cómo dejar al cónyuge a la casa de su madre, sabiendo que probablemente serían descubiertos por el señor García. Envié información sobre recursos de violencia doméstica porque temía por su seguridad. Intentó pintarme como vengativa, resentida de la autoridad de Paco, decidida a destruir su matrimonio por celos. Con cada pregunta, respiraba hondo antes de responder, apegándome a los hechos, negándome a caer en la trampa de la ira. El testimonio de mi madre al día siguiente fue tanto desgarrador como poderoso. Su voz tembló al principio mientras describía 12 años de abuso creciente, pero se fortaleció a medida que detallaba las amenazas de Paco, el control financiero, el aislamiento y, finalmente, la noche en que la obligó a subir al coche para enfrentarme. Dijo que iba a darle una lección a Luisa por intentar ponerme en su contra, testificó. Estaba aterrorizada de que la lastimara, pero demasiado asustada para desafiarlo. Cuando empezó a pegarle, me quedé paralizada. Fue como ver una pesadilla de la que no podía despertar. El intento de Villarreal de desacreditarla sugiriendo que era mentalmente inestable o que buscaba ganancias financieras a través del divorcio fracasó cuando mamá describió con calma cómo Paco se había asegurado de que ella no tuviera acceso al dinero, ni crédito a su nombre, ni forma de mantenerse de forma independiente. La evidencia médica se presentó a continuación, fotografías de mis lesiones, el informe del médico detallando el hombro dislocado, las costillas fracturadas, la conmoción cerebral y las contusiones faciales. El médico de urgencias testificó sobre la fuerza significativa requerida para causar tales lesiones. El jurado reaccionó visiblemente a las imágenes, varios miembros mirando a Paco con un disgusto indisimulado. La oficial Rivera y su compañero describieron la escena que encontraron en mi apartamento, la puerta rota, sangre en la pared, mi cuerpo inconsciente en el suelo, Paco todavía enfurecido mientras lo contenían. La grabación parcial de mi llamada de emergencia se reprodujo en el tribunal, mis gritos y las amenazas de Paco llenando la sala silenciosa. A lo largo del juicio de una semana, soporté la fría mirada de Paco cada día, negándome a ser intimidada. Enrique se sentó a mi lado constantemente, su presencia un ancla firme. Mis colegas del Centro de Salud Mental vinieron a mostrar su apoyo, al igual que la profesora Lavín, que había conducido desde Ciudad Universitaria. En el último día, durante los argumentos finales, solicité permiso para dirigirme directamente al tribunal. El juez, después de consultar con ambos abogados, lo permitió. De pie ante el jurado, hablé desde el corazón.
Lo que me pasó esa noche no fue un incidente aislado de ira, sino la culminación de años de control y abuso. Mi padrastro no solo me atacó físicamente. Pasó años destruyendo sistemáticamente el sentido de sí misma de mi madre, aislándola del apoyo, convenciéndola de que su abuso era amor y protección. La violencia doméstica prospera en el silencio y la vergüenza. Hoy, al decir la verdad, mi madre y yo nos negamos a ser silenciadas por más tiempo. El jurado deliberó durante solo 2 horas antes de regresar con su veredicto. Mientras la presidenta del jurado se ponía de pie, la sala quedó en completo silencio. En el cargo de allanamiento de morada, declaramos al acusado culpable. En el cargo de lesiones que ponen en peligro la vida, declaramos al acusado culpable. Un alivio tan intenso me invadió que casi me derrumbó. Mamá apretó mi mano, las lágrimas corrían por su rostro. La fachada compuesta de Paco finalmente se quebró, su rostro contorsionándose de rabia mientras los custodios se acercaban para ponerlo bajo arresto. En la audiencia de sentencia 2 semanas después, el juez no mostró clemencia. Señor García ha utilizado su posición de confianza para aterrorizar a su familia durante años. Este tribunal lo condena a 15 años en el reclusorio estatal. Mientras se llevaban a Paco, sentí que se levantaba un peso que había llevado durante tanto tiempo que había olvidado cómo era estar erguida. Por primera vez desde que tenía 12 años, podía respirar libremente, sin miedo al hombre que había proyectado una sombra tan larga sobre nuestras vidas. 2 años después del juicio, en una brillante mañana de primavera, me encontraba ante una pequeña audiencia en la sala comunitaria del refugio para mujeres de la Ciudad de México. Mi cabello había crecido desde que me lo corté después del ataque, ahora cayendo en suaves ondas más allá de mis hombros. Las cicatrices físicas se habían desvanecido, aunque mi hombro derecho todavía dolía con el frío y nunca recuperaría su rango completo de movimiento. Mi nombre es Luisa Morales, comencé, y hoy quiero hablar sobre el viaje de víctima a superviviente y a próspera. Las mujeres que me observaban ya conocían partes de mi historia. Algunas habían asistido a grupos de apoyo que yo facilitaba. Otras habían recibido asesoramiento en el Centro Avance, la organización que había fundado con mi maestría recién completada en Psicología del Trauma. Después del juicio, me había dedicado por completo a completar mi educación, decidida a convertir mi experiencia en algo significativo. Con la guía de la profesora Lavín y una subvención de una fundación de defensa de las víctimas, había establecido un centro pequeño pero en crecimiento dedicado a ayudar a las supervivientes de la violencia doméstica a reconstruir sus vidas. Hace 2 años, yacía en una cama de hospital, rota física y emocionalmente, continué. Hoy, estoy ante ustedes no porque el dolor haya desaparecido mágicamente, sino porque aprendí a llevarlo de manera diferente. La sanación no es una línea recta. Es desordenada y no lineal. Hay contratiempos y avances, a menudo en el mismo día. Mi madre estaba sentada en la primera fila, el orgullo evidente en su sonrisa. Había vivido conmigo durante 6 meses después del juicio, asistiendo a terapia 3 veces por semana, encontrando gradualmente su voz y su identidad de nuevo. Ahora tenía su propio apartamento cerca del mío y trabajaba a tiempo parcial en una librería local, construyendo lentamente una vida independiente. Nuestra relación se había transformado a través de innumerables conversaciones difíciles, lágrimas y, finalmente, un perdón genuino, no un perdón para Paco, sino para nosotras mismas y entre nosotras, por las veces que no habíamos logrado entender, no habíamos logrado actuar, no habíamos logrado apoyarnos mutuamente en circunstancias imposibles. La lección más difícil que aprendí, le dije a la audiencia, fue que no puedes salvar a alguien que no está listo para ser salvado. Pero puedes crear un espacio seguro para que vengan cuando estén listos. Puedes dejar una luz encendida en la oscuridad. Enrique estaba sentado junto a mi madre, el diamante en mi mano izquierda captando la luz cuando gesticulaba. Nuestro compromiso era reciente, un paso que habíamos dado solo después de mucha reflexión y discusión. Enrique había sido paciente, entendiendo que el trauma cambia la relación de una persona con la confianza y la intimidad. Nunca había presionado, nunca había apresurado, simplemente se había mantenido firme mientras yo trabajaba en mi proceso de sanación. La recuperación física había sido un desafío. Meses de fisioterapia habían restaurado la mayor parte de la función de mi hombro, aunque ciertos movimientos seguían siendo dolorosos. Las pesadillas habían sido peores, recreaciones vívidas del ataque que me dejaban empapada en sudor y temblando. Con terapia y medicación,
habían disminuido gradualmente, ocurriendo ahora solo durante periodos particularmente estresantes. El trauma vive en el cuerpo, expliqué al grupo. Nos afecta física, emocional y espiritualmente. La sanación debe abordar todas estas dimensiones. Había practicado lo que predicaba, combinando la terapia tradicional con yoga, meditación e incluso clases de arte. La pintura se había convertido en una salida inesperada, mis intentos amateur de expresar emociones a través del color y la forma colgaban en mi oficina como recordatorios del viaje de sanación. Mi madre había encontrado su propio camino hacia la recuperación. Después de décadas de que Paco desestimara sus preferencias, se había redescubierto sistemáticamente, sus comidas, colores, música, pasatiempos favoritos. Había comenzado a usar lápiz labial rojo brillante de nuevo, se había dedicado a la jardinería y se había unido a un club de lectura, pequeños actos de reclamación que juntos formaron una nueva identidad, una definida por la elección en lugar del miedo. El punto de inflexión en mi sanación, continué, llegó cuando me di cuenta de que aferrarme al odio por mi abusador me mantenía conectada a él. Al enfocar mi energía en la ira, le estaba permitiendo continuar controlando mi vida emocional desde la prisión. La verdadera libertad llegó al dejar ir, no la responsabilidad, sino el poder corrosivo del odio. Este había sido el aspecto más difícil de la recuperación. La rabia se había sentido justa, protectora, necesaria. Aprender a liberarla sin minimizar el daño causado había requerido la guía de terapeutas expertos y el apoyo de otros que entendían por experiencia. El centro Avance había crecido más allá de mi visión inicial. Ahora ofrecíamos consejería individual, grupos de apoyo, talleres de desarrollo profesional y asistencia para la vivienda. Una red de abogados voluntarios brindaba orientación legal. Antiguos clientes regresaban como mentores de pares, creando una comunidad de apoyo mutuo. Una de esas historias de éxito fue Nancy, una mujer de unos 40 años que había asistido a una de mis primeras charlas públicas. Después de 15 años con un esposo abusivo, había encontrado el coraje para irse, inspirada en parte al escuchar mi historia. Ahora era voluntaria en el centro, y sus habilidades contables resultaban invaluables para los clientes que reconstruían su independencia financiera. El mayor mito sobre el abuso, le dije a la audiencia, es que solo le sucede a ciertos tipos de personas, a los que son débiles o codependientes. La verdad es que el abuso puede pasarle a cualquiera. Las víctimas no necesitan nuestro juicio. Necesitan nuestra compasión y apoyo práctico. Al concluir mi charla, miré a los rostros que tenía delante, algunos con cicatrices visibles, otros con heridas invisibles a los ojos pero no menos reales. Cada persona representaba tanto una tragedia como un triunfo, vidas descarriladas por la violencia pero que se negaban a ser definidas por ella. Mi padrastro me quitó muchas cosas a mí y a mi madre, dije. Años de paz, una sensación de seguridad, bienestar físico. Pero no logró llevarse lo que más importa, nuestra capacidad de sanar, de amar, de construir algo nuevo a partir de los escombros. Esa resiliencia vive en cada uno de ustedes. No es algo especial o único en mí. Es la habilidad humana fundamental de comenzar de nuevo, sin importar cuántas veces nos hayan roto. El aplauso fue cálido mientras terminaba, varias mujeres secándose las lágrimas. Mientras se reunían a mi alrededor para hablar conmigo después, compartiendo sus propias historias y desafíos, sentí la mezcla familiar de tristeza y esperanza que ahora caracterizaba mi trabajo. Cada conversación me recordaba que la sanación ocurre en la conexión, no en el aislamiento. Nos recuperamos a nosotros mismos ayudando a otros a recuperarse. Más tarde esa noche, Enrique y yo organizamos una pequeña cena en nuestro apartamento. Mi madre trajo su famoso pay de manzana. Catalina del trabajo vino con su esposo y la profesora Lavín condujo desde la universidad. Rodeada de esta familia elegida, reflexioné sobre lo lejos que todos habíamos llegado. Un brindis, sugirió Enrique, levantando su copa. Por Luisa, cuyo coraje continúa inspirando a todos a su alrededor. Negué con la cabeza, levantando mi propia copa. Por todos nosotros. Por elegir el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento y la esperanza sobre la desesperación. Cada día. Mientras la conversación y las risas llenaban el apartamento que una vez había sido el escenario de tanta violencia, sentí la verdad de lo que les había dicho a las mujeres antes, el trauma te cambia permanentemente. No hay vuelta atrás a quien eras antes.
Pero con apoyo, determinación y tiempo, puedes construir algo nuevo y significativo a partir de las piezas que quedan. Lo que sucedió esa noche hace 7 años siempre será parte de mi historia, pero ya no es el capítulo definitorio. Es simplemente una parte de una narrativa mucho más grande sobre la resiliencia, la compasión y el poder transformador de romper el silencio. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, por favor compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Deja un comentario sobre tus propias experiencias superando la adversidad o los recursos que te han ayudado en tiempos difíciles. Recuerda que suscribirte y dar me gusta ayuda a que estas historias lleguen a otros que pueden sentirse solos en sus luchas. Gracias por escuchar, y recuerda, no importa lo que hayas soportado, la sanación siempre es posible y nunca estás verdaderamente solo.